Aquí comenzamos con este 4 días. Recién un poco repasábamos esto. Hoy, a pesar de ser un día no laborable, ¿sí? No laborable, está bien, ¿no? Técnicamente es no laborable. Ha pasado de todo en la Argentina. Han habido muchas noticias políticas que son importantes ir repasando en esta noche de lunes, en el comienzo justamente de la semana. Vamos a comenzar, ¿sí? Insisto, pasó de todo en la Argentina. Ha habido permanentes reuniones, ha habido una rosca política importante, ¿sí? en este día lunes, en este comienzo justamente de la semana. Les vamos a contar toda la información que tenemos en este lunes. Sí, avísame, Franco, cuando estemos con la información, así podemos comenzar. Ya se van sentando todos nuestros compañeros. Está Hugo Machiavelli, está Cecilia Devana, mientras ya el equipo de Eduardo empieza a dejar el estudio. Recién hablábamos un poco con Willy Laborda. Los mercados locales hoy no operaron, por eso hacíamos referencia a un día no laborable. Pero a pesar de eso, el riesgo país trepó un 14%. Trepó un 14%. Se acercó otra vez a los 1.900 puntos. Evidentemente una muy mala señal para la Argentina. Repito, 1.900 puntos trepó hoy el riesgo país. Una muy mala señal para la Argentina. Por eso, hoy, a pesar de ser un día no laborable, pasó de todo en nuestro país. ¿Sí? Recién les marcaba solamente dos datos. El riesgo país trepó 14%, se acercó a los 1.900 puntos. Los bonos soberanos argentinos negociados allí en el exterior exhibieron bajas de precios aún con la falta de la referencia de un mercado local que hoy no operó. Cuando decimos que pasó de todo, porque fue una jornada realmente vertiginosa en términos de actividad política. Fue un día donde, miren, se reunió el nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza, recién llegado del sur del país, con el presidente Macri, donde se reunieron en la Quinta Los Abrojos. Hubo una enorme guardia periodística durante toda la mañana en la Quinta Los Abrojos. Fíjense, ahí vamos. Esta es la foto del día. Esta es la foto del día, donde está ubicado Hernán Lacunza, mucho más cerca del presidente Macri. Algunos leyeron que esa foto Marcos Peña quedó como un tanto relegado, un tanto alejado del presidente Mauricio Macri. Hay mucho entusiasmo en el gobierno con esta mesa que se armó entre Mario Eugenia Vidal, el ministro Rogelio Frigerio, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, está Marcos Peña, está Sica, está obviamente Lacunza. Luego el propio Mauricio Macri, hasta hace algunos minutos, ahí estuvimos en vivo, aquí en A24, le comunicó a sus socios políticos, a los socios que integran Cambiemos, cuáles van a ser los anuncios que hará mañana el flamante ministro de Economía. Si esto último fue hace algunos minutos, repito, en la Quinta de Olivos. Claro, el presidente lo que buscó fue evitar cortocircuitos, los cortocircuitos habituales dentro de la coalición de gobierno, y decidió convocar a una reunión en la residencia de Olivos, donde le anticipó las medidas que mañana se van a dar a conocer. Recién Willy Laborda decía, depende qué medidas se anuncien, veremos qué apertura de mercados tenemos. En medio de todo esto, yo quiero detenerme en un tema del día. En una nota que publicó el diario Financial Times, el diario británico Financial Times. Vamos a ver ahora la imagen. Ahí la están viendo. Esta es la imagen que ha generado un gran revuelo a lo largo del día. El propio diario Financial Times salió a decir que el Papa Francisco es un aliado secreto, ¿sí? El periodista Benedict Mander, que es el autor justamente de esta publicación, asegura, y escuchen bien, porque vamos a contarle detalles importantes esta noche, que el Papa Francisco fue quien alentó al propio Alberto Fernández a reconciliarse con Cristina Kirchner. Que el Papa Francisco fue quien alentó la reconciliación entre Fernández y Cristina Kirchner. El diario británico, también en su nota, es un informe bastante largo, señala que los inversores del mundo se preguntan cuál de los Fernández va a gobernar la Argentina. Si la va a gobernar Alberto Fernández o la va a gobernar Cristina Kirchner, aunque destacan que el propio Alberto Fernández, el favorito justamente para ganar la presidencia,
insiste en que el país no volverá a lo que muchos de los opositores a Fernández llaman el extremo populismo del pasado. Pero volvamos al dato que publica el Financial Times, que me parece importante para discutir esta noche. El diario revela, indica que se habría dado una reunión, que habría sido el propio Papa Francisco quien ayudó a amigarse al propio Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Cuenta el artículo, voy a empezar a contarles algunos detalles, que el momento decisivo de las 4 décadas de la carrera del hombre que muchos creen será el próximo presidente de la Argentina, tuvo lugar a comienzos del 2018. Acá quiero empezar a detenerme, quiero que ustedes se detengan conmigo a empezar a escuchar detalles de lo que hoy publica el diario británico de gran influencia. No solamente en el aspecto económico, de gran influencia. Habla de un encuentro, habla de una reunión a comienzos del año 2018, de un encuentro privado donde estaba el Papa Francisco, y citan como fuente de este artículo a un asesor cercano de Alberto Fernández. Uno puede suponer de quién se trata. Si uno habla del Papa, Alberto Fernández, o el kirchnerismo, el Papa, uno puede imaginar, pero el diario no lo cita, guarda en este sentido la identidad de la persona que le habría revelado los detalles de estos encuentros, ¿sí? En donde supuestamente Francisco habría alentado la reconciliación entre Alberto y Cristina, entre Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Kirchner. Este encuentro entre ambos, entre Alberto Fernández y el Papa, dice el diario, fue un paso clave en la unificación de la oposición peronista. Estoy leyendo textual del artículo. Luego de su humillante derrota, dice el artículo, en las elecciones de medio término de fines del 2017, y puede haber ayudado ese encuentro, dice el artículo, a pavimentar su camino de regreso al poder. Y hay más. El diario Financiero hace un breve resumen de la trayectoria de Alberto Fernández, que no es un político nuevo. ¿Cómo lo califica el Financial Times? Dice que Alberto Fernández es un pragmático. Es un pragmático porque ha pasado por varios gobiernos de la democracia, de la vuelta a la democracia para acá. Destaca su paso por el gobierno de Menem. Quizás se olvida su paso, digamos, en un rango menor. El otro día lo destacábamos acá en 4 días. Por el gobierno de Alfonsín. Luego su paso importante paso por el gobierno de los Kirchner. Y subraya que se distanció, que se diferenció de las políticas más duras y más autoritarias de Cristina Fernández de Kirchner cuando justamente en el 2008 se fue. También lo describen a Alberto Fernández como un candidato, como un hombre favorable a las libertades individuales. Y citan, favorable a las libertades individuales como el aborto o como los derechos de las minorías. Y acá ponen un dato, dice que en esto recibe gran influencia de su hijo Estanislao. Ya Estanislao ha hablado y se ha expresado a través de las redes sociales, dijo que él no tiene nada que ver con la política, pero llamó la atención que el dato lo cite el diario británico, el Financial Times. Ahora, quiero que nos preguntemos juntos esta noche. Y quiero que analicemos juntos, junto a los invitados y a todo el equipo de 4 días, ¿será verdad que el Papa Francisco fue quien operó, quien activó a favor de la reconciliación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Hace muy pocas horas, el propio Alberto Fernández dio una entrevista radial, ¿sí? Creo que en una radio, en una M, con la colega, si no me equivoco, Ani Ventura. Ya vamos a escuchar parte de los detalles justamente de esta entrevista que el propio Alberto dio hace, insisto, muy pocas horas, en donde se animó por primera vez a contar detalles de estos encuentros que tuvo con el Papa Francisco. Alberto reconoció en esta entrevista radial que vio 2 o 3 veces, o en 2 o 3 oportunidades al Papa, desde que el Papa llegó a Roma. Y dijo algunos detalles que a mí me parecieron importantes. Insisto, estamos contando detalles de lo que hoy publicó el Financial Times, que lo obligó al propio Alberto Fernández a salir a explicar si efectivamente fue el Papa Francisco quien operó en la reconciliación entre Cristina Fernández de Kirchner y él. Dijo Alberto Fernández,
Yo siempre tuve mucho respeto por, en su entonces, Bergoglio, ahora el Papa Francisco. Incluso, dijo Alberto, en los años en que Néstor estaba medio chinchudo, usó esta palabra, con él me decía que no lo conocía mucho, pero que teníamos los mismos enemigos, que Bergoglio y el kirchnerismo tenían los mismos enemigos. Palabras que el propio Alberto Fernández cuenta hoy en una entrevista radial, diciendo lo que Kirchner le decía sobre Bergoglio cuando nadie se imaginaba que Bergoglio iba a terminar siendo el Papa. ¿Habrá sido Bergoglio quien amigó a Cristina Kirchner con Alberto Fernández? Y esto, ¿es un dato trascendente? ¿Es un dato importante a la política argentina? Hay muchos del otro lado que a esta hora se estarán preguntando ¿por qué el Papa no viene a la Argentina? O mejor dicho, quizás reformular un poco la palabra. ¿Por qué el Papa no vino a la Argentina? Y si quizás está tramando en algún lugar de la política, en algún lugar de la religión, una posible visita del Papa Francisco aquí en la Argentina. Según reconstruyó el propio Alberto Fernández, escuchen esto porque presten la atención a este dato porque siempre decimos acá que hay datos de la política argentina que bien podrían utilizarse para una serie de las plataformas on demand que hoy están, digamos, muy de moda. Y son esos datos increíbles. Según dijo el propio Alberto Fernández, fue su dentista, el dentista de Alberto Fernández, que también atendía al propio Bergoglio en Buenos Aires, quien le dio un día un papelito con una dirección de mail, que es una dirección de mail muy secreta o reservada, que utiliza el Papa para solamente comunicaciones privadas. Imaginen por un minuto la escena. Un Alberto Fernández sentado en el sillón del dentista, un dentista que le dice, ¿vos querés hablar con el Papa? Yo te doy un papelito con un mail. Y el dentista, cuenta Alberto Fernández, me dijo, dice Alberto, que el Papa preguntaba por mí, que estaba esperando que yo le escribiera. ¿Y qué hizo Alberto? Político de raza. Le escribió a ese mail que venía en ese papelito, en el medio de un turno odontológico. Alberto Fernández le escribió al Papa un mail. ¿Y qué hizo el Papa? Recibió el mail. Pero también lo recibió Alberto. Sobre ese primer encuentro reservado, privado, no hay fotos publicadas. O por lo menos no hemos encontrado a lo largo de toda la tarde. Pero tiempo más tarde, unos meses, pocos meses después, Alberto Fernández volvió a reunirse con el Papa. La versión oficial de esa segunda reunión, sobre ese segundo encuentro, dice que Alberto Fernández le habría pedido esta segunda audiencia para dialogar sobre la situación, sobre la detención, sobre el presente del entonces presidente brasileño Lula da Silva. Y el líder de la Iglesia Católica, el líder de los católicos, el Papa, el sumo pontífice, volvió a abrir las puertas del Vaticano a Alberto Fernández. Esta vez sí hubo una foto. Vamos a describir esa foto. Esta es la foto del segundo encuentro. ¿Habrá sido en este encuentro donde el Papa y Alberto hablaron de Cristina? ¿Será cierto lo que publica el Financial Times a propósito de una posible reconciliación? Vamos a describir la foto. El encuentro fue en el 2018. Alberto Fernández fue acompañado a ese encuentro por el ex senador chileno Carlos Oninami Pascual y también por el brasileño Celso Amorín, que está medio de costado. Amorín, el senador chileno, es el que está entre Alberto Fernández y el Papa, de corbata negra, ¿sí? Que de hecho hoy me fijaba, hoy estaba chequeando detalles de este encuentro, insisto, porque el dato lo publica el Financial Times, después veremos si es verdad o no, después veremos qué trascendencia, qué nivel de análisis político podemos hacer con esto, pero esa foto la publica el propio senador chileno en su cuenta de Twitter, cuando, insisto, ni el senador chileno, ni Celso Amorín, ni el propio Papa, ni el propio Alberto se hubieran imaginado que después iba a tener cierta relevancia. Está Norma Morandini con nosotros. Hola Norma, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por venir esta noche a 4 días. Gracias a ustedes. ¿Qué piensa de esto? ¿Un papa jesuita? No ¿Un me papa hagas que jesuita o un papa peronista? Que te cuente los chistes que se hacen sobre los jesuitas.
pero si vamos a poner al Papa en la campaña electoral ya es imbatible. No, me impresiona. ¿Qué puedo agregar yo? Yo no he sido nunca periodista de despacho, entonces los temas del poder me superan, pero sí creo conocer, o por lo menos lo que me conmueve, lo que me indago, lo que miro, es la sociedad en la que vivimos. Y a mí, como a todos, nos ha dejado perplejo el resultado. Decimos que han fracasado las encuestas. Yo llevo años peleándome con el marketing político, porque creo que es lo que ha herido al periodismo y a la política, que se utilicen técnicas de mercadeo, con encuestas, con propaganda, para vender a aquellos que van a tener que tomar decisiones en nuestro nombre. Pero lo que me impresiona de este resultado de las PASO, que esta es lo anormal de nuestra situación, una elección que no elige a nadie, pero que ha tenido consecuencias dramáticas en nuestra economía. Ahora, Norma, vamos ¿no? a discutir un poco entre todos si esto fue un plebiscito, si se lo puede tomar como un plebiscito. Yo igual me quedo con esa foto, con ese encuentro que hoy un diario... No me sorprende, ¿No le sorprende? voy a decirte lo que yo creo. Yo ingenuamente creí que el Papa Francisco iba a ayudar a la reconciliación de los argentinos. Creí, lo digo ingenuamente, yo escribí un libro que se llamó De la culpa al perdón, alguien le mandó un libro mío, él me escribió una carta preciosa que yo no muestro porque no ando colgada del Papa, me da hasta pudor. Pero siempre pensé que la reconciliación no es víctima de la dictadura y los militares, es entre nosotros. Y eso, es decir, yo me doy cuenta que estaba equivocada. Me hubiera gustado no la reconciliación de Alberto con Cristina, que nos ayudara a reconciliarnos en el marco de la democracia, los que pensamos de manera diferente, pero que tenemos que ser respetados en la diferencia. Ya vamos a escuchar qué dijo Alberto Fernández sobre todo esto que estamos hablando. ¿Sí? Van a escucharlo al propio Alberto Fernández. ¿Será verdad que fue el Papa Francisco, como recién analizaba Norma, quien logró esa reconciliación? ¿Qué pensás? ¿O qué sentís cuando te enterás que el Papa Francisco, o según, insisto, publicó el Financial Times, habría sido quien acercó estas partes? Y esto muy interesante que agrega Norma. ¿Por qué no lo hizo en general con los argentinos?, se pregunta Norma Morandini. Martín Di Natale, ¿cómo te va, Martín? Buenas noches. Bien, gracias. No debe haber pocos periodistas que conocen tanto el entramado del poder como Martín. ¿Vos sos acreditado en gobierno, Martín? Casa Rosada. En Casa Rosada, está muy bien. ¿Qué pensás de esto? No, a ver, ¿quién te puede decir en los pasillos del poder y sobre todo el Vaticano todo lo que puede pasar y sobre todo en una personalidad como el Papa Francisco? Lo que sí te puedo decir es hacia adelante, en un eventual gobierno de Alberto Fernández, cómo va a ser el Papa o qué figura va a tener el Papa. Y ahí sí te puedo decir que puede tener un rol mucho más preponderante que ahora. Primero porque... ¿Ves a un Papa directamente viniendo a la Argentina con un gobierno? Hay una visita programada para el año ¿cuándo? Que viene. Concretamente, ya lo dijo el Vaticano, va a haber una visita de Estado que la viene postergando el Papa Francisco por razones políticas, por el tema electoral, por distintos temas de agenda del Vaticano. Pero digo, la relación del Papa con el kirchnerismo es una relación cercana, todos conocemos. Hay actores centrales vinculados con Alberto Fernández y el Papa Francisco, llámese el ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, un hombre clave en el armado actual. O sea que vos le das el mismo asidero o el mismo tono de factibilidad que le da el Financial Times cuando dice que el Papa podría haber sido clave en la reconciliación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Después de que se dijeron, o que uno dijo, digamos, de Cristina de todo, ¿no? Claro. Imagino, un diario como el Financial Times no se tira a la pileta con datos tan fehacientes como los que está mostrando en esta nota. Pero por otro lado, digo, los vínculos, como te reitero, son estrechos entre el Papa y el kirchnerismo. Otro personaje también vinculado con el Papa y con el kirchnerismo, Juan Grabois, ¿no? Digo, si uno empieza a hilar y a atar cabos, digo, la relación del Papa seguramente con un eventual gobierno, reitero, de Alberto Fernández hacia adelante va a ser mucho más estrecha de lo que es hoy una relación fría, una relación distante de la que tuvo Macri con el Papa. Te puedo hacer una pregunta
¿por qué sería tan importante que tenga una relación no tan fría como la que tuvo Macri? Bueno, tenemos 32% o más de pobres en la Argentina, una iglesia que hace mucho por los pobres, una iglesia que trabaja cotidianamente, estrechamente con el Estado, y esta es una razón esencial por la cual el gobierno, el próximo gobierno, también, necesita tener una buena relación con la iglesia, ¿no? Justamente para atender a sectores desprotegidos en la Argentina. Bien. Ya está Gabriel Rubinstein con nosotros, lo saludamos. Buenas noches, Gabriel. Ya vamos a hablar y mucho de economía en esta noche. Hay mucha gente en casa terminando un fin de semana, si se quiere, largo, porque hoy fue un día no laborable. Y mucha gente con mucha expectativa de qué va a pasar mañana. Hablaba Martín Di Natale, que hace algunas horas publicó un excelente informe sobre cómo va a ser la diplomacia si efectivamente Alberto Fernández termina siendo el presidente de los argentinos. Ya nos vamos a meter por ese lado. ¿Vos te imaginás qué piensa? Vos dijiste recién, yo te pregunté, ¿por qué podría llegar a ser clave un rol del Papa? Vos me respondiste, porque en la Argentina hay por arriba de 32, 35. Digo, hay que ver con el último retoque del dólar, seguramente. Y vos me decís, ¿por qué es clave? Porque hay muchos pobres. Y porque la iglesia cumple un rol. ¿Qué crees que piensa Alberto Fernández del rol de la iglesia? Ahora en verdad lo va a contar el propio Alberto Fernández. Insisto con la pregunta de esta noche, lo está publicando el diario el Financial Times. ¿Será verdad que fue el Papa Francisco quien logró la reconciliación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Dijo hoy Alberto, yo soy un católico poco practicante. Y estoy muy enojado con la iglesia, porque no practica la iglesia muchos de los valores que nos pide practicar justamente a los católicos, sobre todo el amor por los pobres, el amor por los perseguidos, el amor por los marginados. Ahí te responde un poco Martín qué piensa. Y agrega, y debo admitir que el Papa Francisco, habla Alberto Fernández, me reconcilió con la iglesia y para Navidad, la última Navidad, y acá empiezan a surgir más datos de ese vínculo, esos datos chiquitos. Nosotros los periodistas muchas veces buscamos en ese dato que por ahí yo remarco lo del dentista, remarco esto que ustedes van a escuchar ahora, porque son esos datos que a veces construyen muchas veces la historia. Para Navidad le envié un mail, dice Alberto Fernández, y le dije que era la primera vez que le escribía a un cura para esa fecha porque él me había reconciliado con la iglesia. No sé si podemos escucharlo a Alberto Fernández hablar de esto. ¿Sí? Alberto Fernández dijo esto, escúchenlo. Yo lo he visto, si no me equivoco, 2 o 3 veces desde que él asumió. Yo siempre tuve mucho respeto por él, inclusive en los años en que Néstor estaba medio chinchudo con él. Yo le decía, pero yo no lo conozco mucho Bergoglio. A Bergoglio. Yo no lo conozco mucho a Bergoglio, decía Néstor. Pero si vos mirás los enemigos que tiene Bergoglio, debe ser un buen tipo, porque son los mismos enemigos que tenemos nosotros. Entonces, siempre tuve un vínculo de mucho respeto con él, por esto que te estoy diciendo. Después, él se fue a Roma. Él y yo compartíamos el mismo dentista. Un día el dentista me dijo, escuchame, siempre me pregunta Francisco por vos, qué sé yo. Y un día alguien me dijo, mira, Francisco, estoy esperando que le escribas, y me dio un email para que le escriba. Yo me con mucha vergüenza, porque vos te cuenta que escribirle un mail a un papa es una cosa jamás pensada. Y lo hice. Y la verdad es que tuvo una enorme generosidad, me recibió una vez, después le pidió otra vez que me recibiera por el tema de Lula y me recibió de inmediato. ¿Y qué es lo que le digo yo siempre a Francisco? Que yo soy un católico poco practicante, yo soy un católico educado en el catolicismo, con los valores cristianos, todo eso lo considero muy valioso. Pero muy enojado con la iglesia, porque la iglesia yo siento que no practica mucho de los valores que el cristianismo nos obliga a practicar, fundamentalmente el amor por los pobres y la preocupación por los pobres y los perseguidos. Y la verdad es que debo admitir, y los marginados, yo debo admitir que Francisco me reconcilió con la iglesia. Para Navidad le mandé un email
y le contaba que era la primera vez que le mandaba a un cura un saludo de Navidad, pero que lo hacía porque él no había reconciliado con la iglesia y porque siento que la iglesia con él es distinta. Es una iglesia que se preocupa por lo que debe preocuparse la iglesia. Y desde ese lugar tengo mucha admiración por él. Ahora no tengo, si la pregunta es si soy amigo con Pinches y algo de esta estupidez que publicaron el otro día que él ordenó el encuentro mío con Cristina. No, nunca. El Papa es demasiado importante como para involucrarlo en las cosas mundanas de la política. Nunca lo he hecho y nunca lo haré.